Muy buenas con todos. A continuación veremos una serie de ejercicios de proyecciones. El primer ejercicio plantea: identifique la vista indicada en el objeto tridimensional. Es decir, tenemos un objeto tridimensional y nos señala directamente, es decir, el tipo de vista puede ser la vista frontal con la flecha, y vamos a ver entonces las partes del objeto. Identifiquemos algunas partes de las características. Las partes del objeto, una de las características fundamentales es el círculo que tienen acá. En la parte del círculo viene siendo como un orificio. Esta parte de orificio se representa con líneas discontinuas. Entonces, también, es decir, la parte que tienen, la parte superior, que tiene como la mitad de un cono, también se vería, es decir, de forma cónica, de forma, es decir, media ovalada en esta parte de la vista. Entonces vamos a ver de los literales, basándonos en el ejemplo del cono, el B descartado, al igual que el literal D, también descartado porque no es un triángulo, es de forma cónica. Entonces vamos a ver otros elementos, nos quedaría el literal C y el literal A. Basándonos en otros elementos, vemos acá, por ejemplo, esta figura directamente está con líneas, es decir, con líneas rectas, donde debe representarse de igual manera. No se puede representar con líneas discontinuas porque no está, es decir, en forma de superficie, o tampoco está detrás del objeto. Entonces, de todos los literales, el que cumple esta condición, que tiene la parte de la línea, también coincide con las líneas discontinuas de la superficie en forma de esfera, y también la parte cónica del triángulo. Entonces, respuesta correcta, literal A. El siguiente ejercicio plantea: identifique otra vista de la figura. Vemos qué característica tiene la parte de la figura, medio parecido hacia una llave, en los cuales todos sus lados forman ángulos directamente de 90 grados, son líneas perpendiculares. En esta parte de las líneas perpendiculares vamos a ver si esta misma figura yo la roto, cuál puedo obtener, y vamos a ir descartando directamente algunos de los literales. Uno de los literales descartados, por ejemplo el literal B, descartado porque aquí no forman ángulos de 90 grados, es decir, esto no está picado, es recto. También el literal C, también descartado. Incluso el literal C está contrario a cómo vienen las partes de una manera, es decir, de las manitos de estas figuras, de aquí, de la figura derecha y de la figura izquierda, están intercambiadas. Esa parte no coincide. También veamos que la figura tiene directamente en todo, son ángulos de 90 grados, son figuras en líneas perpendiculares. Entonces acá también descartado esta figura de aquí, y tampoco forma como una media circunferencia. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? El literal A, en la cual tenemos todas las líneas, es decir, perpendiculares, la misma figura perpendiculares, recto en todos sus ángulos, los ángulos que estoy señalando. Literal correcto, literal A. En esta figura hay que identificar otra vista del objeto geométrico. Directamente vamos a basarnos en cada una de las características que tiene las partes del objeto. Vemos este triángulo directamente que está inclinado, es decir, está inclinado aquí hacia abajo, y la otra figura vendría también de ser otro triángulo inclinado. No vemos la parte que está aquí, no se ve directamente si llega a un punto, como es en el caso del primer triángulo de este de acá. No sabemos qué ocurre con esta base, pero deben ser figuras similares. En el ejemplo de literal A, completamente descartado, ya que, es decir, uno directamente, este de acá, por ejemplo, tiene el punto acá que señalamos, el círculo,
en forma, pero el otro está de forma contraria. Fíjense que los triángulos tienen de acá un lado directamente y aquí en el punto es como cae. Aquí entonces la parte del lado y acá vendrían cayendo en la parte de un punto. Entonces el literal A no coincide porque las dos abren en el mismo lado, no coincide con la figura. El literal B directamente, esto es lo que está incorrecto, porque directamente la línea tiene que venir al punto, no directamente, no cortada. Entonces en el literal D ocurre la misma situación que en el literal A, es decir, parten desde un punto directamente hasta la parte de uno de los lados. Esa no es la figura que nosotros tenemos como imagen. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? El literal C, ya que directamente aquí vemos la vista, parte de un punto, tenemos el lado en la parte superior. Aquí sería completamente lo contrario, sería el lado y va con esa inclinación hacia abajo la figura. Entonces respuesta correcta, literal C. El siguiente ejercicio plantea: identifique la vista indicada del objeto tridimensional. Vamos a ver, ya nos señalan directamente, es decir, como vista frontal, la parte de la flecha, y debemos ver cuál de las figuras son la que corresponde a esta vista. Aclarando en el primer ejercicio que vimos, la parte cónica directamente tiene que ser como un conito, no puede ser como un triángulo, por tanto literal A y el literal D quedan descartados. Aquí, es decir, es una pieza completa, todo es una pieza completa, donde tenemos, es decir, un bloque, el cual va a estar representado por líneas discontinuas en esta parte. Entonces vemos de la figura, el literal C no puede ser porque es líneas continuas, este no puede ser, la que corresponde, que tiene las líneas discontinuas, es decir, de un bloque con otro, también tiene la parte de la superficie de esto, es decir, es un agujero, está representado por líneas discontinuas. También entonces la parte cónica también está, y la figura, bueno, directamente con la parte de la entrada, el cuadrito aquí también lo tenemos. Entonces respuesta correcta, literal B. El siguiente ejercicio plantea: identifique la representación bidimensional de la vista indicada en el cuerpo geométrico. Ya nos está representando mediante una flecha la vista, lo que es la vista frontal. Entonces vamos a ver, recordemos que esta parte de este orificio directamente tiene que estar representado aquí como líneas discontinuas, porque existe directamente un orificio, al igual que en esta parte de acá tiene que estar representado con líneas discontinuas, porque ocurre, también tiene un orificio. Ya las partes de este objeto, el objeto que tenemos acá, si va con línea recta, al igual que el cuadrante. Vamos a ver, por ejemplo, líneas discontinuas, esto es incorrecto e incorrecto, ya que el objeto tiene que ser con las partes de líneas continuas, necesitamos con literal C y literal D. Pero en la parte del rectángulo inferior deben ir líneas discontinuas, por tanto aquí descartado, todas las opciones descartado de la C, las líneas discontinuas. Entonces la respuesta correcta es el literal D, donde directamente tenemos las líneas discontinuas que nos representa que hay un orificio, un hueco en la parte de la superficie que tenemos de este plano. Bueno, y hasta aquí, espero que le haya servido los videos tutoriales. Hasta la próxima. Muchas gracias.